día. Licenciado Héctor Giuliano, ¿está en línea? Sí, Mario. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día. Está Mario Masitelli, que es el que está hablando, y me acompaña también Daniel de Abrantes, así que le vamos a hacer algunas consultas. Daniel, sí, perfecto, si está a mi alcance. Sí, pienso que lo he presentado como, por lo menos desde mi punto de vista, la persona que más sabe sobre deuda externa, o de las deudas del Estado, y por tanto creo que sí nos va a poder responder. Aunque esa calificación yo por las dudas la rechazo, pues cuando alguien lo presentan diciendo que es el hombre que más sabe de la deuda, aparte de intimidar a los demás, lo compromete a quien contesta, ¿no? Porque soy un estudioso de la deuda, efectivamente, no sé si seré el hombre que más sabe, pero lo sigo hace tiempo. No, yo creo que sí, porque yo lo leo habitualmente, y hay un concepto que usted siempre repite y que me parece muy consistente, que es el de deuda perpetua, ¿no? Donde lógicamente el sentido común de todo el pueblo dice las deudas se pagan, pero acá hay una contradicción, porque si es perpetua es porque nunca se termina de pagar. Incluso es una deuda que parece que se proyecta sobre nuestros hijos y nuestros nietos. ¿A qué le llama usted deuda perpetua? Bueno, por eso, ese concepto que yo lo he desarrollado hace tiempo tiene un sentido preciso. Cuando alguien toma una deuda sin capacidad de repago, es decir, sin capacidad, yo pido prestado y no tengo solvencia para devolver ese dinero, estoy inexorablemente comprometido a que cuando esa deuda vence, como un pagaré, lo tengo que refinanciar. Entonces, cuando uno, como en el Estado argentino, suscribe deuda que no puede pagar y está condenada a ser refinanciada, esa deuda se transforma técnicamente en una deuda perpetua, una deuda que usted tiene que vivir refinanciándolo siempre. Sí. Este es el concepto que yo por eso establezco. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Caso concreto. Según las últimas cifras, es decir, la última cifra es al 31 de marzo de este año, el stock de la deuda pública argentina, en cabeza del Estado central solamente, no, acá no hay provincias, municipios, Banco Central, en cabeza propiamente del gobierno nacional, es de 300, según cifras oficiales, es de 338 mil millones de dólares. ¿Qué ocurre? Uno dice, esa deuda ya de por sí impresionante, pero ¿cuánto de esa deuda vence este año? De esa deuda, este año vencen 51 mil millones de dólares. ¿Cuánto paga el Estado argentino? 0 centavos. O sea, no amortizamos nada. Bono que vence, lo recojo y entrego bono nuevo. Y además, el presupuesto, porque esto es la ley de presupuesto, no la 27467, el presupuesto de 2019, prevé no solamente que se va a refinanciar íntegramente la deuda por capital, por principal, sino que además se van a tomar otros 47 mil millones de dólares. Si no me equivoco, la deuda anda cercana a los 100 mil millones de dólares que en este año el gobierno, entre refinanciación y toma de nueva deuda, tiene previsto, autorizado por el presupuesto y en ejecución, porque esa es la plata que está, entre otras cosas, desembolsando el Fondo Monetario. No sé si con esto explico el tema. El sí, me parece que sí. La deuda perpetua se refleja en esto. En la Argentina toma deuda que no puede pagar y consecuentemente esa deuda se incorpora y no tiene mira de vencimiento. Héctor, hay gente... Perdón, le agrego algo, sí. Con un agravante, que esto no es solamente una trampa operativa, es una trampa conceptual, porque el establishment financiero, y esto es tema académico, desde una famosa frase del ministro brasileño Delfim Neto, hasta acá los niveles académicos del Instituto de Itela y otras entidades muy reputadas, no se hagan problemas, señores, las deudas no se pagan, las deudas se refinancian, lo cual significa instituir que efectivamente los países están encadenados a un sistema de deuda perpetua. Esto es importante porque no es solamente una trampa operativa, es una trampa conceptual, diciendo no se preocupen, señores, mientras se puedan pagar los intereses, ustedes pueden refinanciar indefinidamente el capital. Este es el sentido. Ahora, lógicamente que tengo muchas preguntas y que surgen
Hay una pregunta muy elemental que yo se la voy a hacer y espero que no nos desvíe demasiado del tema. Nuestro pueblo observa números cuantiosos de endeudamiento, pero no ve reflejado ese ingreso de deuda en, digamos, mejor atención en la salud, mejor educación, mejores puertos, en fin, ¿dónde va a parar todo ese dinero? Bueno, la diferencia fundamental es que nosotros tomamos, renovamos y agregamos deuda financiera, no deuda económica. Es decir, la deuda, salvo una mínima proporción que va destinada a proyectos específicos, sobre todo con organismos multilaterales, que es el Banco Mundial, BID, que financian obras públicas, generalmente de menor nivel, ¿no? Carreteras, mejoras de infraestructura, pero el grueso, la casi totalidad de la deuda es deuda financiera, no es deuda económica. Yo llamo deuda económica a la que uno aplica a un proyecto, es decir, quiero construir una central eléctrica y tomo un préstamo para eso, y en consecuencia tengo un aumento de la riqueza nacional, tengo un aumento eso propende al crecimiento. En cambio, la deuda financiera no solamente no ayuda al crecimiento, sino que por el contrario lo bloquea, porque la deuda es el principal obstáculo del crecimiento económico. Es comparable es un símil de lo que ocurre en la economía individual o familiar. Si usted está ahorcado con una deuda financiera, no puede hacer planes de nada, de compra, de construcción de casa, de nada que sea productivo. Y ese es, me adelanto a ver un concepto importantísimo para mí, que es que para entender lo que pasa en la Argentina hoy, hay que entender que la Argentina no está metida en un problema económico, sino financiero, que no es lo mismo. Claro. Y esto la gente, claro, no lo entiende y no se explica la diferencia entre finanzas y economía. Argentina tiene un problema financiero, no económico. En el país toda su potencialidad, se ha dicho hasta el cansancio, la Argentina es un país donde está todo por hacer. Claro. ¿Qué es lo que frena a la Argentina? Y que tenemos un endeudamiento financiero, estamos ahorcados con un préstamo bajo un sistema de usura, porque la usura justamente propende a eso. Esa es para mí la clave de lo que está ocurriendo en la Argentina desde hace largos años, ¿no? Usted mencionó la deuda que supera los 300.000 millones que están en cabeza del Tesoro Nacional. ¿Y cuál es el papel del Banco Central de la República Argentina? Bueno, claro. El Banco Central, yo digo, es la otra cara de la moneda. Porque cuando se analiza el presupuesto siempre contempla las cifras de las cuentas fiscales en cabeza del Estado Nacional. Esto es el Estado central argentino, más organismos descentralizados, más el sistema previsional. Pero ahí, en esa deuda de los 338.000 millones de dólares, no entra ni el Banco Central, que el Banco Central tiene deudas por el equivalente de 82.000 millones de dólares más. O sea que cuando estamos hablando de la deuda pública no estamos considerando que paralelamente a los 338, digamos 340 que debe el Estado, hay que agregarle más de 80 que debe el Banco Central, ¿no? Estamos ya en 420 o 1000. Y tampoco contempla la deuda de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios y, aparte, los juicios contra el Estado perdidos con sentencia en firme, que son un agujero negro para las finanzas del Estado. Ni deuda flotante, que es la deuda con proveedores que no se computa. Así que, estrictamente hablando, nosotros no sabemos cuánto debe la Argentina. Lo único que tenemos son 3 cifras. La del Estado Central, 338.000 millones de dólares, la del Banco Central, otros 82.000, y un consolidado muy discutible de las provincias por otros 30.000 millones. Quiere decir que la cuenta nos da que hasta ahora la
cuenta parcial de endeudamiento público nacional que conocemos está en el orden de 450.000 millones de dólares, más un interrogante que no sabemos porque el gobierno no informa cuánto deben empresas del Estado, municipios. Por ejemplo, los municipios es una cosa importante. Los municipios tienen también deuda pública e incluso deuda externa. Y en ningún lugar se hace público cuánto y cómo deben esos municipios, ¿no? Hay deudas muy importantes por ciudades capitales de provincia, desde Corrientes a Bahía Blanca, desde Rosario hasta Mendoza, y nadie tiene idea. O sea, cuando uno estudia los temas de deuda pública, el primer inconveniente que se encuentra es la falta de información. Esto, no sé si esto por eso responde a la pregunta que usted me hacía, con respecto al Banco Central. Sí. Y el endeudamiento del Banco Central es, en realidad, más grave y más directo que el de endeudamiento del Estado central, porque la crisis que estalla el año pasado al gobierno, le revienta no por el lado de la tesorería, que es el gobierno nacional, sino le revienta por el lado del Banco Central. A ver, el Banco Central hoy debe 2 billones de pesos, equivalente a 46.000 millones de dólares, de deudas por LELIQ, 1 billón, y que vencen a 7 días y pagan el 60% de interés anual. Tremendo. Y hay otro billón constituidos por pases pasivos, que son deudas a 1 día de plazo y que pagan una tasa casi equivalente, 58, 59. Es una brutalidad. Quiere decir que el Banco Central está pagando por día 3.400 millones de pesos de intereses. Esta es la sangría que representa. Tremendo. Y esta es la deuda que, para mí, fue la que provocó el pedido de ayuda urgente del gobierno al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no solamente vino a salvar al gobierno, vino específicamente a sacar las castañas al fuego del Banco Central. Que es lo que para mí fue el detonante de esta crisis que vivimos desde el año pasado y que no se ha solucionado. Ahora no lo han resuelto porque la crisis viene originada en las LEBACs, que tenían unas tasas de interés enormes pero que eran más bajas que las actuales. Es claro, esa es la gran paradoja. Desactivaron la llamada bomba de las LEBAC, que eran letras a un promedio de 30 días y que pagaban tasas más bajas, desde el 45 al 50%, y las fueron transformando en LELIQ, que son letras a 7 días y que pagan más tasa de interés. Llegó hasta el 74%, ahora están en el 60%. O sea, es lo más irracional que se puede hacer en materia financiera, ¿verdad? Usted está ahorcado y resulta que cada vez renueva deuda a menor plazo. Esto se explica primero por la dependencia financiera, que hace que un deudor insolvente, la Argentina está en esa condición, es un deudor insolvente, no puede pagar, vive refinanciando deuda. Es decir, el Banco Central refinancia diariamente más de 200.000 millones de pesos de LELIQ. Eso es una locura, porque no hay economía pública posible que aguante semejante sangría financiera. La Argentina está hoy en día frente a un verdadero saqueo financiero, porque pongo yo a veces comparaciones gráficas, porque uno está hablando de miles de millones de pesos, y es claro, para el hombre medio son cifras que se le escapan, ¿no? Yo hablo de miles de millones de pesos, de dólares, pero para que se tenga un patrón de comparación, construir un hospital de mediana complejidad y totalmente equipado cuesta 1.000 millones de pesos aproximadamente, ¿no? O sea que cuando el Banco Central está pagando 3.400 millones de pesos en un día de intereses, quiere decir que está pagando el equivalente a construir más de 3 hospitales, ¿no? Y creo que si lo traducimos en escuelas nos da más de 30 o 40 o 50 escuelas. Este es el costo alternativo de la sangría de intereses del Estado. Amén de lo que implicaría eso,
volcarlo a la actividad productiva, donde hay producción, hay trabajo, mano de obra, hay beneficios, hay riqueza. Esa es la encerrona en que está metida la Argentina y que el actual gobierno ha profundizado, pero aceleradamente, ¿no? Porque el gobierno Macri vino a gobernar con deuda, directamente, sí, así, de frente mar. Se planteó desde un primer momento, nosotros no emitimos, nosotros tomamos deuda. Bueno, tomaron deuda, en 2 años llevó el país al default, porque claro, el año pasado, el año 2018, hay que recordar esto, sí, hasta marzo, hasta abril, el gobierno estaba vendiendo buenas noticias. A ver, el presidente había acabado de hablar en el Congreso cuando dijo lo peor ya ha pasado. Eso hay que recordarlo, porque fue hace un año, marzo del año pasado, mensaje de apertura al Congreso. Sí. El ministro Duhovne dijo que no, que las cuentas fiscales andaban bien. El ministro Caputo, que estaba en finanzas, dijo que después que habían colocado 9.000 millones de dólares en Nueva York, la deuda estaba cubierta este año. El presidente del Banco Central, Sturzenegger, dijo que la inflación estaba bajo control. Todo bien, ¿no? El 8 de mayo creo que fue, el presidente sale en un discurso de 3 minutos, dice: señores, estamos en emergencia, hay que pedir ayuda urgente al Fondo Monetario Internacional, y se le pidió al fondo un préstamo récord histórico para el Fondo Monetario y para la Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Aparte de que el gobierno estaba mintiendo a la población, porque estaba mintiendo, estaba sí, como ahora, está vendiendo expectativas. A falta de resultados, se venden expectativas. Pero, ¿cuál es la explicación puntual? Y esto salió en los diarios. A mediados de abril pasado, el ministro Caputo, Luis Caputo, que estaba entonces el ministro de Finanzas, informa en una reunión de gabinete al presidente Macri, a su colega el ministro Duhovne, que hay un problema. Esto es, digo, la comparación. Houston, el astronauta que llama a la base en Houston, dice: Houston, estamos en problemas. Sí. O sea, hay algo grave. La noticia grave es que Caputo informaba que los acreedores externos de Wall Street le habían informado de que no iban a seguir renovando deuda pública. Entonces, ahí esa trampa de endeudamiento perpetuo es donde provoca crisis. ¿Me explico? Es decir, sí, las crisis no vienen mientras se están generando, retroalimentando con el refinanciamiento perpetuo de las obligaciones. Las crisis vienen cuando los acreedores estrangulan al país y no le renuevan la deuda. Entonces le tuercen el brazo y ahí le imponen condiciones drásticas, como las que se le pusieron a la Argentina. Usted vaya, entiéndase con nuestro auditor, que es el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es el auditor de tiene el rol de ser auditor de los acreedores financieros del Estado. Y entiéndase usted, hay que hacer un plan de ajuste porque nosotros queremos cobrar más intereses. Y para cobrar más intereses se impone un plan de ajuste con sus secuelas directas. Baja de los salarios reales a los trabajadores, baja de las jubilaciones y pensiones en términos reales, baja del costo de los planes sociales, suspensión y reducción de obras públicas, ajuste, austeridad general, etcétera, porque hay que pagar más intereses. Porque cuando un deudor está ahorcado, cada vez se le exige, se le aprieta la tuerca más para que pague más intereses. Esta es la explicación. Y esta crisis no estalló espontáneamente, estalló provocada por los mismos capitales internacionales que están sosteniendo al gobierno. Héctor, le quiero preguntar porque Nicolás Duhovne la semana pasada hace un anuncio que también da la impresión de que fue un anuncio para confundir a la población, porque dice que tenemos un superávit primario en el primer trimestre de este año de 30.000 millones de pesos, pero cuando se incorporan los intereses de la deuda, claro, que son de más de 300.000 millones, queda un saldo negativo
de 280.000 millones exacto, de pesos. 283.000, exacto. Sí, bueno, eso es un típico, lo que usted señala es una típica maniobra de confusión a la opinión pública. Para aclararlo a los oyentes, efectivamente, cuando se habla de déficit fiscal cero, se está confundiendo a la gente, porque el déficit fiscal es el primario, es decir, sin contar los intereses. Claro. Es como si yo quiero sacar las cuentas de mi economía familiar y resto ingresos menos gastos. Resulta que me da negativo, porque tengo una deuda que pagar por intereses monstruosa. Entonces yo la quito los intereses como si no lo tuviera y muestro el déficit sin los intereses. Esta es la diferencia entre déficit fiscal primario y resultado financiero. El déficit fiscal primario es los ingresos que tiene el Estado menos los gastos sin incluir intereses. Cuando se incluyen los intereses se obtiene el resultado financiero. Y lo que informó Duhovne es justamente eso. Así tenemos un leve superávit fiscal de 30.000 millones de pesos. Pero cuando le descontamos los intereses, resulta que el resultado es un déficit, no superávit fiscal, dije mal antes, superávit de 30.000 millones, un déficit de 280 y pico mil millones de pesos. Es un, digamos, un engaño abierto a la opinión pública, ¿no? Porque es como mostrarle una cara de, ni siquiera una cara de moneda, una información parcial. Sí. De hecho, para que se tenga una idea, y con los datos del año pasado, el año pasado el gasto público, el tan cacareado aumento del gasto público, si no me equivoco, fue un 22%. Los intereses aumentaron un 72%. O sea, los intereses están aumentando 3 veces más que el promedio del gasto público. Los intereses son el principal rubro del gasto público. Y de eso no se dice nada. Porque se habla de que el gasto previsional, de que los subsidios. Cuando uno va a los números se encuentra con cosas muy diferentes. Por ejemplo, el déficit previsional existe, es verdad. El sistema previsional en la Argentina y en el mundo está desequilibrado porque hay muchas jubilaciones, hay mucha población de edad, sí. Y hay muchos beneficios adicionales, ¿no? Pero concretamente el ANSES recauda 1.200.000 millones de pesos y el déficit por prestaciones, los gastos por prestaciones son 1.600. Ergo, el déficit neto del sistema previsional es 420.000 millones de pesos. Esto es lo que es concretamente las prestaciones jubilatorias contra los ingresos que tiene el ANSES, ¿no? Sí. Quitándole la hojarasca de todos los que son subsidios no remunerativos. Por intereses se pagan 750.000 millones de pesos. Se paga casi el doble. Esto no se dice, es decir, todos los neoliberales se rajan las vestiduras con respecto al gasto público y todo. No, porque el sistema jubilatorio, pero omiten decir que por intereses se paga más que por jubilaciones, más que por saldo neto de jubilaciones. Es lo mismo que cuando se dice, el gasto público en personal. Sí, todo el mundo sabe que el Estado actúa en gran medida como un fondo de desocupación encubierto, ¿no? Sí. Que hay gran parte del empleo público que no es productivo, que no está seleccionado, que es de favor, que hay clientelismo político. Estamos de acuerdo en eso en principio. Pero, ¿sabe usted cuánto gasta el Estado en remuneraciones este año? 530.000 millones de pesos. En intereses se pagan 750.000. Claro, sí. Así que me explico cómo se escamotean las cifras. Totalmente. ¿Y cómo se sale de esta situación? Porque, digamos, lo primero que a uno le viene a la cabeza es que esto no se puede seguir pagando. Todas las apuestas del gobierno y del establishment financiero son que se siga pagando, y de hecho, para nuestra desgracia, se sigue pagando.
lo cual quiere decir que los sacrificios que se le imponen a la población para poder pagar cada vez más intereses persiste. Ahora, si esto puede llegar a un punto de quiebre, a un punto de default significa incumplimiento, sí, nos estamos acercando, pero de una forma muy indirecta. ¿Por qué? De los 750.000 millones de pesos que hay que pagar este año, no se pagan todos los intereses, se pagan 600.000. Los otros 150.000 millones de pesos se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, o sea, el interés que yo no puedo pagar y lo sumo al capital y devenga nuevos intereses, ¿no? Es el interés compuesto, es como si usted tiene una tarjeta de crédito, le vencen 750.000 pesos y usted no solamente no puede pagar el capital de la tarjeta, lo que debe, sino que no puede pagar los intereses, y entonces el banco le refinancia esos 150.000 pesos que usted debería. O sea, entre un 20, un 30% de los intereses del país ni siquiera se pueden pagar. Se están capitalizando, es decir, se están transformando en capital que devenga nuevos intereses. Por eso el anatocismo es sinónimo de la usura. Porque cuando un deudor está en la lona, que no puede pagar capital, pero tampoco puede llegar a pagar la totalidad de los intereses, ese deudor está en zona crítica. La Argentina está en zona crítica, pero le siguen dibujando buenas notas. Como quien dice, nadie mata a la gallina de los huevos de oro, la siguen exprimiendo hasta que puedan sacar la mayor parte de los intereses. Cuando no de eso para más, bueno, se hará un nuevo megacanje, un nuevo canje de deuda, y se rebobinará y se barajará de nuevo, que es lo que este gobierno le está preparando al próximo. Es decir, le deja una bomba de tiempo que lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno que asuma, cualquiera sea su signo político, es tener que sentarse con los acreedores a ver cómo repacta las deudas, empezando por las deudas del propio Fondo Monetario, ¿no? Porque el acuerdo con el fondo tampoco se puede pagar. O sea que una salida a nivel de sugerencias, pero personales, es que si el rey está desnudo hay que decirlo, y que lo primero que tendría que hacer si existiera gente política o gente de autoridad honesta, es blanquear el default de la Argentina, es decir, partir de una realidad. Cuando un país no puede pagar, ese país, no porque vaya a ser una empresa que baja la ventanilla y se dedica a otra cosa, pero ese país tiene que plantear crudamente su situación y encarar reestructuraciones de deuda según las posibilidades de pago y según las metas de crecimiento. Porque caso contrario, la economía financiera va a seguir sujetando indefinidamente a la economía productiva. ¿Me explico? Es decir, sí, claro. Todo el mundo se llena, no todo el mundo, mucha gente se llena la boca diciendo, la regla es que las deudas se pagan con crecimiento, no con ajuste. Sí, eso es fácil decirlo, pero en la práctica se está haciendo exactamente lo contrario. La única forma de poder establecer eso sería, primero y principal, blanqueando el default. Argentina tiene que blanquear su default. No hay un repudio a priori de la deuda, sino simplemente blanquear una realidad. El país no puede pagar y tiene que encarar dramáticas negociaciones para ver cómo cumple con las deudas que sean legítimas, por lo cual hay que auditar primero las acreencias para ver si son realmente legítimas, porque fíjese usted que el gobierno está contrayendo deuda por sumas multimillonarias y no sabemos con quién lo está contrayendo, en qué términos, si se están cumpliendo requisitos o que salvan irregularidades, si hay conflicto de intereses, porque quienes nos están prestando da la casualidad que son los empleadores de muchos funcionarios que están en este momento en el gobierno. Así que hay mucho que hablar. Sí, no estamos hablando de auditar la deuda histórica de 20 o 30 años atrás, sino de esto que está pasando en este momento. No solamente no estamos hablando, la deuda histórica, aclaremos bien, tiene dos grandes capítulos.
La que fue motivo de la investigación de la causa Olmos 1, sí, que fue la que investigó las irregularidades del endeudamiento en la época del proceso militar, 76-82, y ese tuvo sentencia, la famosa sentencia del juez Ballestero, que después de 20 años, ¿no?, fue 18 años de cursar, estableció que sí, que existieron irregularidades, pero que por el tiempo transcurrido esas irregularidades o delitos estaban prescriptos. Y le pasó la pelota al Congreso. Y el Congreso de la Nación, que por la Constitución Nacional tiene la obligación de intervenir en esto, ¿no?, artículo 75, inciso 4 y 7, nunca intervino. Es decir, la clase política argentina, la partidocracia, se niega a asumir la responsabilidad directa en el endeudamiento del Estado, concretamente, así de simple y así de directo, porque yo estuve largos años como asesor en el Congreso, así que eso lo viví yo, ver cómo todos los legisladores, salvo contadas meritorias, pero contadas excepciones, no planteaba el tema, y por eso, pese a que el juez Ballestero en la sentencia se lo delegó al Congreso por considerar que era competencia del Congreso definirlo, el Congreso nunca trató, cajoneó la sentencia y ni siquiera quedó a disposición de comisión. En ese momento el que recibió el expediente fue el entonces diputado Balini, que era presidente de la Comisión de Presupuesto, y nunca jamás la sometió siquiera a tratamiento en comisión. Y todos los que lo sucedieron hicieron lo mismo. Así que la cosa está cajoneada. Eso fue la causa Olmos 1. Pero Olmos tuvo la previsión de hacer una segunda denuncia, que era el endeudamiento producido después del gobierno militar, que llamamos causa Olmos 2, que ha pasado más de 20 años, desde el año 94, y que todavía está cajoneada en la justicia, donde no avanza para nada, y donde se investiga desde el endeudamiento del gobierno Alfonsín hasta el megacanje Kirchner-Labaña del año 2005-2010. Y está parada y nadie habla media palabra de esa causa, donde se investigan las irregularidades de contratación de deuda, que son básicamente contratación de deuda sin capacidad de repago. Cuando usted toma deuda que no puede pagar, está incurriendo ya en una irregularidad de partida. Yo, por ejemplo, he hecho muchas veces la pregunta, a ver, la Argentina tomó este préstamo récord con el Fondo Monetario de casi 57.000 millones de dólares, ¿verdad? Claro. Préstamo récord para el fondo y préstamo récord para la Argentina. ¿Dónde está la demostración de la capacidad de pago de la Argentina para devolver esa deuda? No existe. No existe. Entonces, ¿qué significa que un funcionario firme una deuda sin capacidad de repago? Para más, con algo más irritante, digámoslo claramente, si este gobierno en junio del año pasado no recibía esta ayuda extraordinaria del Fondo Monetario Internacional, ¿qué hacía? Tenía que irse en helicóptero como de la Rúa. Es decir, fue la manifestación fáctica del fracaso de la gestión económica y financiera del gobierno, provocada por una crisis de deuda. Lo que pasa es que el gobierno, como se dice vulgarmente, zafó endeudándose con el Fondo Monetario para poder completar su mandato. Caso contrario, este gobierno se tendría que haber ido, se tendría que haber renunciado por ineptitud y por corrupción, porque contratar deuda sin capacidad de repago y luego ser víctima de esa capacidad de repago es culpa del gobierno, eso no es culpa de una situación heredada, ¿no? El gobierno estuvo endeudando al país a un promedio de 40.000 millones de dólares por año, y por el lado del gobierno y paralelamente por el lado del Banco Central. Uno se da manija con estos temas porque son una afrenta a la racionalidad, ¿no? Es decir, si esto es notable esto, todos los voceros del establishment, ¿no?, viven comparando la ineptitud oficial
contrapuesta a la racionalidad privada, ¿no? Y resulta que cuando los neoliberales llegan al poder, como en este caso, hacen las maniobras más irracionales financieras que nadie haría en la actividad privada, ¿verdad? Claro. Salvo que uno esté pensando en el vaciamiento de una empresa, tienen deuda a una empresa sabiendo que no va a poder pagar sus deudas. Bueno, eso hacen los funcionarios neoliberales del Estado. Una consulta. Sí, El pueblo argentino vivió con bastante dolor toda la, digamos, todo el proceso donde sale a la luz el robo en la obra pública y bueno, de las distintas inconductas de distintos funcionarios en la Argentina. Ahora, cuando esto salga a luz, porque acá hay alguien que se beneficia, esto está claro, ¿sí? Y acá hay funcionarios que están actuando con dolo, es decir, con dolo y en función de un beneficio concreto económico. Esto tiene proporciones inimaginadas en cuanto a las cifras que estamos hablando. Sí, mire, si hacemos un cálculo muy grosero, yo creo que la corrupción macrista solamente en materia de endeudamiento supera con creces toda la corrupción kirchnerista en materia de manejo de dineros públicos. Claro. Desde ya, la culpa de uno no excusan a la del otro, pero quiero decir, medido en magnitud, estamos hablando como nada de miles de millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un gobierno que ha colocado deuda a 100 años. Colocar deuda a 100 años es un insulto a la inteligencia, ¿verdad? Sí, porque claro. ¿Quién determina la capacidad de repago de una deuda que se pacta para ser pagada en el año 2117? Es una burla, es una bofetada a la inteligencia, con una particularidad, que esa deuda que se colocó, creo que fue una deuda, el monto en relación a la deuda total no era comparativamente alto, creo que eran 2.700 millones de dólares, pero ¿qué ocurre? Se colocó una tasa superior del 8% a 100 años. Esto quiere decir que los tenedores de esos bonos en 10 años ya recuperaban el capital, y en los 90 años restantes lucran con intereses. Quiere decir que eso es haber entregado, con el agravante que está en investigación, porque hubo una denuncia al respecto, que gran parte de esos fondos fueron adquiridos por una empresa o a su vez un fondo de inversión o broker ligados al ministro Caputo, que por eso está sujeto a investigación, según tengo entendido. O sea, gobiernos que se manejan, como siempre, con la impunidad del poder. Ahora, por eso cuando los gobiernos pugnan por la reelección, hay un factor escondido en eso también, ¿no? El temor de que el gobierno que venga no le empiece a destapar las trapisondas que hizo, como pasó con este gobierno frente al kirchnerismo. No se salva nadie de esa exposición. Así es. Ahora, en cuanto a irregularidades, las principales para mí están cifradas. Primero, en la colocación sistemática de deuda sin demostración de capacidad de repago. Es una objeción técnica que tiene que ser analizada. La otra es el conflicto de intereses, porque la mayoría del funcionariado del gobierno Macri proviene del ámbito, en esta materia, no proviene del ámbito privado, financiero, bancario, ¿no? Y está en conflicto de intereses porque gran parte de los nuevos acreedores del Estado son empresas donde estos funcionarios trabajaron. A ver, los principales bancos prestamistas o colocadores de deuda o canalizadores de deuda argentinos son la Banca Morgan y el Deutsche Bank, entre otros, también el Citibank, el Santander. Pero el anterior ministro Prat-Gay fue funcionario durante años de la Banca Morgan en Inglaterra, también lo fue Luis Caputo. Luego Luis Caputo viene acá y es presidente de la filial del Deutsche Bank en la Argentina.
Los principales funcionarios, Bausili, no sé, los distintos funcionarios del Estado, provienen del staff de bancos internacionales con los cuales ahora el país no solamente se está endeudando, sino que le está delegando la facultad de colocar deuda argentina. O sea, cuando se hace una obra pública, se tiene que ser muy escrupuloso en todo el mecanismo licitatorio. En cambio, de las licitaciones de deuda pública no se habla nada, y algunas se hacen por contratación directa. La gran parte de las operaciones de endeudamiento son por contratación directa. Así que no existen garantías de transparencia, no existen garantías de que no haya irregularidades. Por eso yo digo que lo primero que debiera hacer un gobierno, y lo que primero que debiera pedírsele a este gobierno, es que informe quiénes son los acreedores de la Argentina, quién está endeudando al país. Porque es importante conocerlo con nombre y apellido, y no decir solamente el país debe 338.000 millones de dólares. Sí, el Banco Central debe 82.000 millones, sí, pero ¿con quién los debe? ¿En qué proporción? Incluso desde las LELIC hasta las anteriores LEVAC. Es todo un infierno de complicidades donde toda esta información no se tiene directamente. Sí, ahora, cuanto a hacer, más que denunciarlo, uno de afuera no puede hacer otra cosa, ¿no? Sí, difundirlo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Yo sé que le hemos consumido más tiempo del que habíamos pactado. Me queda decirle dos cositas. Una es que nos está escuchando y nos envía un saludo Jorge Olmos, el hijo de don Alejandro. Sí, yo a quien conozco más es al hermano de él, Alejandro. Pero a Jorge Olmos lo escuché también porque él también sigue el tema deuda como el padre. Sí, bueno, yo colaboré con el padre de él en su momento. Sí, así que bueno, eso es un dato muy grato. Ahora, me quedan muchas preguntas para hacerle, pero el tiempo se nos ha ido. Yo le haría la última. ¿Usted no sospecha que cuando alguien presta a sabiendas de que no hay capacidad de repago, como bien dice usted, no están pensando también en cobrar con recursos naturales de la Argentina? Sí, absolutamente sí. Es decir, justamente los esquemas de endeudamiento parten de la base de la lógica de la usura, más allá de la posición abusiva que tiene el acreedor sobre el deudor, se traduce en algo, en este esquema de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque el prestamista usurero no quiere que el deudor le devuelva su deuda, al revés, quiere que no se la pueda devolver nunca, porque eso establece un esquema de servidumbre perpetua. Y lo que no se paga en efectivo se termina pagando en especie. Por eso las concesiones que cada vez avanzan más sobre los recursos naturales, algunos hipotizan la hipótesis de canje de deuda por territorio, pero esas medidas irritativas difícilmente se lleguen a plantear, pero sí en forma directa también, a través de las concesiones. Por eso las concesiones, vaya a ver usted, las concesiones de Vaca Muerta, de petróleo en la plataforma continental, de minería en la zona cordillerana, todo el esquema de licitaciones públicas queda sujeto a condicionamientos financieros y además queda forzosamente sujeto. ¿Por qué? Porque detrás de toda inversión hay un financiamiento. Y entonces ese financiamiento es el que realmente determina las inversiones o no en materia de recursos naturales. Efectivamente, sí, en un todo de acuerdo de que esta dependencia, esta servidumbre financiera lleva a una exacción de recursos económicos, es inexorable. Y por eso lo que digo yo, si la gente confunde, y no tiene la culpa, ¿no? Finanzas con economía, y son dos cosas distintas. Cuando hablamos en materia de economía, hablamos de
inversión, de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas hablamos de arbitraje entre tipos de cambio, tasas de interés, inversiones financieras como esta de capitales golondrinas que entran a lucrar con las tasas locales y la estabilidad de tipo de cambio. Es una trampa de la cual, así como está formulado, no se sale, ¿eh? Esa es, el día que haya que cambiar esto, hay que cambiar, hay que replantear los términos de funcionamiento de las finanzas y de la economía. Así es. Bueno, Héctor, naturalmente eso tendrá que hacerlo un gobierno con criterios de soberanía nacional y de independencia. Sí. Pero no parece que estuviéramos tan cerca, por lo menos para los próximos años. No, porque le digo lo último para no entretenerlo más de la cuenta, pero acá hay una falsía. Se dice que la incertidumbre política está provocando estas crisis financieras, incertidumbre financiera, y yo creo que es exactamente al revés. Claro. Que dada la crisis financiera provocada, hay incertidumbre política, ¿me entiendes? Tratan de echar la culpa a una clase política inepta, que en realidad está desayunándose de lo que ocurre todos los días, porque le están condicionando al gobierno, una frase oportuna que leí el otro día, ¿no? Dice, el 11 de agosto vota la gente, pero el 12 de agosto votan los mercados. Sí. Porque ahí están esperando el resultado de las elecciones para ver a qué fuerza apoyan, si va a haber una corrida cambiaria, si suben o bajan las tasas de interés. Y es así como las finanzas mandan sobre la economía, ¿no? Así es. Bueno, le agradezco muchísimo, bueno, Héctor. Espero haberle sido útil. Pero muy útil, y yo creo que la claridad suya es inigualable, así que le mando un fuerte abrazo y le agradezco. Estamos en contacto, suerte, buen día, gracias. Buen día, bueno, hemos hablado con el licenciado Héctor Giuliano, un especialista, un verdadero auditor en el tema de la deuda externa, desde mi punto de vista, el hombre que más sabe sobre deuda externa en la Argentina.